Vamos a ver, ¿qué es la rugosidad y qué importancia tiene a la hora de manufacturar? Bueno, la rugosidad es esos defectos que toda superficie tiene inherentes al material. Vamos a ver, yo creo que ya ustedes deben de estar más que cansados que lo que les dicen cuando hablan de rugosidad es que, bueno, si nosotros tuviéramos una superficie y le hiciéramos zoom y fuera perfecta, sería así. Pero en la realidad sabemos que esto no es así, que esto se va viendo como así, como la línea roja. Bueno, esos cambios que estamos teniendo en la superficie es lo que nosotros vamos a llamar que es la rugosidad. ¿Y por qué es que eso nos viene muy importante a la hora de que nosotros estamos manufacturando? Bueno, resulta y sucede que este acabado, esa línea roja, depende directamente del proceso de manufactura que estemos utilizando. No es lo mismo un torneado que un rectificado o un fresado o un lapidado o una fundición. Cada uno de estos procesos tiene un acabado superficial diferente. Y vamos a ver, también no es lo mismo alcanzar una rugosidad, o sea, algo que se parezca más a la línea blanca que algo que se parezca a la línea roja. Llegar a la línea blanca va a ser excesivamente caro. Entonces, vamos a nosotros a tener ciertos conceptos que tenemos que tener claros. Por ejemplo, la superficie ideal es la superficie por definición sin errores, es decir, esa línea blanca que nosotros estamos teniendo, que es una superficie que no va a haber ni un solo detalle. Podemos tener perfiles ideales, que los perfiles ideales es el que nosotros vamos a plantear en el plano, que sabemos que va a funcionar y que tiene las características nominales que nosotros definimos. La superficie real la vamos a definir como la superficie que limita al cuerpo y la separa del medio ambiente. El perfil real es el perfil resultante de cortar una superficie real por un plano definido en relación a la superficie ideal. Es decir, es un plano imaginario que nosotros cortamos y que entonces digamos, lo estamos cortando en la línea blanca que sería nuestra línea base ideal. Luego vamos a tener lo que es el perfil de rugosidad, que eso es lo que se obtiene al hacer un corte transversal y ver cómo es que se comporta la rugosidad en cada uno de sus puntos, es decir, cómo se comportan esos valles y crestas que vamos a tener nosotros. Entonces, ahora sí, ¿qué importancia tiene la rugosidad cuando nosotros la trabajamos o estamos diseñando y queremos plantearla en los diferentes materiales? Bueno, esa rugosidad lo que nos da es que o nos permite es tener una precisión en las tolerancias más altas, resistencias a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga. Podemos eliminar concentradores de esfuerzos. Cuando van a tener fluidos, si son fluidos muy viscosos o más bien es un gas o estoy trabajando en vacío donde llega un punto donde cada átomo cuenta, entonces necesito que no hayan lugares donde esos átomos se puedan meter y agarrarse de las paredes. O por ejemplo los aceites. Si yo necesito que sea un aceite o algo como, si los aceites que son viscosos, que fluya fácilmente, pues entonces necesito una mejor rugosidad. Luego tenemos a eso asociado un aspecto económico. Un acabado superficial que se acerque a la línea blanca, como les mencionaba ahora, es muy, muy caro. Porque, por ejemplo, hablemos de los en forma de pulidos. Si ustedes me dicen que quieren un pulido de espejo, los que ya me imagino que ustedes llevaron tecnología de materiales, para estas alturas ya deberían de llevar eso.
Recuerden que para llegar a un acabado pulido espejo, que eso implica una rugosidad muy cercana a la superficie ideal, necesitábamos primero lijar con una lija de 400, luego una de 600, luego una de 800 y luego utilizábamos un polvo de alúmina para poder seguir puliéndolo hasta llegar al acabado espejo, que eso equivale como a una lija, creo que era como de 20,000 o una cosa así. Algo muy fino que vaya cortando todas esas crestas y vaya dejando una superficie uniforme. Y eso nos permitía ver los cristales que se formaban en los materiales. ¿Cuánto se duraba haciendo eso? En una probeta, ¿verdad? Que era una pieza sumamente pequeña. Ahora multipliquen eso por un área más grande. ¿Cuánto tardarían ustedes puliendo esa parte? Entonces, ¿por qué? Y la pregunta aquí es, ¿qué los implica o qué es lo que los hace a ustedes llegar a esas rugosidades tan altas? Bueno, realmente llegar a una rugosidad alta, a una rugosidad baja, perdón, debe de estar muy bien justificado. Entonces, por eso es que en las partes, en cualquier parte que estemos trabajando, nosotros tenemos que definir y decidir cuál es la rugosidad que va dónde. Solo vamos a tomar una rugosidad muy baja en las superficies que lo ameriten. En el resto de superficies, pues no, para poder abaratar los costos. Y al final del día, a eso se resume. Un efecto que siempre vamos a tener en cuenta es en los efectos en la lubricación. Entre más la rugosidad sea cerca a la línea blanca, mejor es la lubricación que yo voy a tener. Entonces, siempre que vayamos a tener transferencias de calores, vamos a tener que lubricar, vamos a tener que refrigerar, son casos donde normalmente nosotros vamos a poner rugosidades bastante bajas para que eso ayude a la transferencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto los sistemas para transferir calor, que no utilizan pasta térmica, ojo, que simplemente son de contacto, los acabados superficiales son casi tipo espejo. En cambio, si yo voy a utilizar una pasta térmica, la rugosidad no va a ser acabado espejo. ¿Por qué no va a ser acabado espejo en una rugosidad de pasta térmica? Porque recuerden que la transferencia de calor me interesa que haya un área más grande. Entonces, la rugosidad yo la puedo aprovechar como un área más grande y la pasta térmica lo que hace es meterse en cada uno de estos valles de ambos materiales y entonces estoy ampliando el área manteniendo físicamente hablando en el sentido geométrico el mismo espacio. Entonces, vean cómo yo puedo aprovechar la rugosidad más bien para hacerme un área más grande, dejando algo más rugoso, simplemente con haber agregado la famosa pasta térmica. Por eso es que tenemos que analizarla y tenerla muy clara. Dentro de las formas de medirlos, tenemos dos formas, el sistema E o de envolvente y el sistema M o de la línea media. El que más nosotros utilizamos es el sistema M o de la línea media, que es básicamente esta línea blanca que yo dibujé, que va a ser la media de referencia entre los picos y las crestas. Es decir, nuestro nivel medio de medición. Y este lo tenemos, o la manera en que seguimos utilizándolo más, es para medirlo es en los sistemas basados en la profundidad de la rugosidad. Es decir, el muy comúnmente utilizado del RA, que ese es el que vamos a hablar un poco más hoy. Que RA significa rugosidad media aritmética. Dependiendo de dónde estemos en el mundo, lo pueden llamar un poco diferente. Por ejemplo, en Inglaterra se llama CLA, en Estados Unidos lo llaman el AA, entre otros. Y lo que estamos buscando con el RA es la media aritmética de los valores absolutos de las coordenadas de los puntos del perfil de rugosidad en relación a la línea media dentro de la longitud de medición.
¿Qué quiere decir eso? Que básicamente estamos buscando este valor medio dentro de la rugosidad que tengamos nosotros. No voy a ahondar en la forma del cálculo y demás, porque es básicamente un área de un cuadrado que uno tiene que calcular. Pero lo que a nosotros nos interesa de todo esto es que estos se miden en micrómetros o micropulgadas. Entonces, cuando yo digo un RA de 0.20, es que estoy refiriéndome a que ese valor es de 0,20 micrómetros en caso de que esté en unidades del SI, y si estoy en unidades inglesas, pues sería 0,20 micropulgadas. Y entonces entramos a la parte importante. ¿Cuáles son aplicaciones de la rugosidad? Bueno, cuando yo hablo de una rugosidad de 0,01, normalmente vamos a hablar de bloques de patrón, reglas de alta precisión, guías de aparatos de medición de alta precisión. Estamos hablando de 0.01 micrómetros. O sea, estamos en una medida muy, muy baja. De ahí que, por ejemplo, los sistemas de alta precisión para crear dispositivos médicos o movimientos muy precisos de más pequeños que micrómetros, inclusive, del orden de micrómetros, utilizamos este tipo de superficies para deslizar. Si subiéramos, por ejemplo, a 0.05, es decir, a 0,05 micrómetros o una rugosidad RA de 0.05, estamos hablando de las pistas de rodamiento, piezas de aparatos de control de alta precisión. Por ejemplo, todo lo que sean posicionamientos X, Y, Z, tendemos a irnos a estos valores para cuando ocupamos algo de precisión, ¿verdad? Los anillos de sincronización de las cajas de velocidad, por ejemplo, necesitan de 0,2, un RA de 0,2. ¿Por qué? Porque estos van a estar sometidos a esfuerzos muy grandes y a presiones altas, y esas presiones ameritan tener una rugosidad alta, pero no tan fuerte. Podemos ya irnos a algo un poquito más interesante. Por ejemplo, un RA de 2, o sea, 2 micrómetros, sirve para superficies mecanizadas en general, ejes, chavetas, alojamientos, etc. Cuando trabajamos con el desbaste en torno a una enfresadora, vamos a típicamente a tener un RA de 4. Si ya quiero superficies fundidas y estampadas, voy a tener rugosidades entre 5 a 15 de RA. Y ya piezas fundidas, forjadas y laminadas por regla general, vamos a obtener estos de las fundiciones de las superficies fundadas de acá. Normalmente son las fundiciones más, digamos, con los procesos más robustos, como por ejemplo fundiciones que utilicen vacío para sacar todo tipo de burbujas y demás. El resto de fundiciones, por ejemplo la fundición gris, la típica, entramos a rugosidades superiores a un RA de 15. Entonces, hay tablas que nos permiten identificar, de acuerdo a la aplicación que yo voy a tener, cuál es el funcionamiento. Por ejemplo, la pieza que estábamos dibujando en la sección anterior, esa pieza, como va a estar en vacío, toda la superficie interna en vacío normalmente se maneja un RA de 0,8. Imagínense que llegar a eso es para que los átomos, cuando llega a un régimen molecular del vacío, no se adhiera a la pared y entonces sea más fácil llegar al vacío. Ahora, normalmente nosotros cuando trabajamos en la metalmecánica, las CNC nos permiten alcanzar acabados o en rugosidades muy, muy buenas. ¿Qué me beneficia a mí tener una rugosidad no tan baja? O sea, en estos órdenes, aquí en estas secciones.
Aquí lo que me va a permitir es que voy a tener que ir a velocidades lentas. Estas de acá abajo puedo ir a velocidades rápidas. ¿Qué implica esto? Tiempo. Aquí voy a durar más y aquí voy a durar menos. Entonces, eso quiere decir que nosotros, siempre que sea posible, vamos a buscar estar trabajando en estas rugosidades, porque esto nos abarata los costos. Y eso es una de las características que tenemos que tomar muy en cuenta. Por eso, una pieza que tenga una rugosidad uniforme en toda ella, hay que analizarla bien, porque una de dos, o es una pieza meramente estética, que a lo mejor valga la pena eliminar, o en su defecto, al ser una pieza funcional, pues alguna cara va a tener alguna componente donde la rugosidad vamos a tener que buscar los órdenes que están aquí arriba y no tanto los que son más baratos de hacer. Nosotros también hemos visto algunas rugosidades que las llamamos N1, N2, N3. Bueno, eso es de la norma DIN 4769 y hay una relación y eso se llaman los números de grados de rugosidad. Van desde el 1, desde el N1 hasta el N12 y cada uno de estos está asociado a una rugosidad en específico. El N12 son 50 micrómetros y el N1 es 0,025. Es decir, que conforme vamos subiendo en los Ns, la rugosidad aumenta. Entonces, por ejemplo, un N7 es 1,6 micrómetros, un N6 es 0,8. Quiere decir esto que estamos exclusivamente con esos valores. No, es que esos valores son muy típicos y son los más utilizados. Pero nosotros tenemos las otras rugosidades en medida a las cuales podríamos alcanzar. Nosotros, hay otros modos de medición de rugosidad, por ejemplo, la RQ, la Z, que es una rugosidad parcial, la RZ, que es de la DIN o rugosidad media, la Rmax, que es la rugosidad máxima, entre otros valores con los cuales podemos medirlo. Estos los podemos encontrar en las diferentes normas y podríamos aplicarlo de acuerdo a eso. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos tablas o que podemos encontrar alguna tabla en el Machinery Handbook, de fijo se encuentra esto, de los procesos de mecanizado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un pulido para liso, nosotros vamos a poder alcanzar un RA de 0,1 a 0,4 micrómetros. Entonces, eso ya nos da una idea de ese proceso, las capacidades que vamos a tener. Pero, por ejemplo, si yo hago un esmerilado, podemos llegar a 0,1 a 1,6. Vean que el rango es todavía mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ese esmerilado es más tosco. Un torneado con diamante, por ejemplo, va de 0,2 a 0,40 RA. Pero un torneado normal maneja de 0,4 a 6,3. ¿Y por qué eso? Porque con un torno yo puedo hacer un desbaste y al hacer un desbaste la rugosidad va a ser más alta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Tirar hacia la rugosidad más alta cada vez que pueda para entonces abaratar los costos y así obtener un dato importante. Entonces, ¿cómo voy a decidir yo mi rugosidad? Bueno, yo voy a procurar que mis partes o las caras o las superficies que no tienen una función más que estructural, que no están sometidas a esfuerzos importantes, que no están en superficies de rodamientos, que no están en contacto con otras piezas, no son agujeros donde tiene que estar algo en movimiento, normalmente yo voy a tratar de tenderlo a rugosidades altas. Y las que son caras o superficies que son muy específicas porque están sometidas a esfuerzos muy grandes, porque están en constante fricción, porque necesito
que deslicen fácilmente, voy a tirarme hacia las rugosidades más bajas, es decir, a los 0, algo, para que entonces pueda funcionar. Y en función de eso, de la rugosidad que yo ponga, escojo los procesos de manufactura. Entonces el que viene y me dice, no, es que yo voy a utilizar una impresión de 3D por FDM para alcanzar una rugosidad de 0,1, yo le voy a decir, mejor agarre las cosas y se va, porque una rugosidad en FDM va a ser imposible. Ustedes con simplemente ver una pieza impresa en 3D van a poder ver las líneas. Eso es una rugosidad muy alta. ¿Qué es muy importante o qué es algo que ustedes pueden hacer? Busquen en Google rugosímetros de comparación y ahí ustedes van a ver cuál es un RA respecto a cada una de los grooves o de las marcas que va dejando, y así ustedes se pueden ir dando idea de cómo quedaría el acabado. Ahora, nosotros aquí en Costa Rica, desgraciadamente, los talleres cometen el error de que la pieza se vea bonita para venderla. No, yo no necesito que la pieza se vea bonita, yo necesito que la pieza se apegue a lo que yo puse en el plano. Entonces, si ustedes pusieron una rugosidad muy alta, porque no les interesa que esa pieza ni se va a ver, entonces que quede con una rugosidad alta y llegan los del taller y le dejan un acabado casi espejo, pues entonces ahí hay que hablar con el taller, porque probablemente ese taller les puede bajar el costo con el hecho de que ustedes puedan aumentar la velocidad de corte para quitar o hacer que la rugosidad se haga más tosca, por decirlo así. Es muy importante que tengamos esto en cuenta y que lo utilicemos y le prestemos el tiempo. Así como gastamos tiempo poniendo las tolerancias dimensionales y las cotas dimensionales, también tenemos que poner las tolerancias geométricas y las rugosidades, porque el conjunto de estas tres cosas es lo que me permite a mí escoger proceso de manufactura, costo de las piezas y cómo voy a hacer yo para dimensionarlas. Muy importante, la rugosidad yo la puedo medir. Hay rugosímetros en los cuales, lástima que no podemos verlo, pero en mantenimiento industrial hay uno con el cual podemos medir cualquier superficie y él nos indica el RA y otros Rs, el RZ creo que nos da y otros más. Y así obtener este valor medido, o en su defecto podemos usar galgas de comparación que nos va mostrando cómo son las diferentes rugosidades y eso entonces nos permite contrastarlas y determinar cuánto es ese valor. Preguntas. De esto también les voy a subir un PDF de una gente que se llama Grupo Tecnología Mecánica, que explican más a detalle cada uno de los tipos de rugosidades y que ustedes pueden ir revisando conforme van trabajando.